queremos contarles la historia de esta pequeña niña, de esta hermosa niña orureña llamada Norma, y cómo el destino haría que con este pequeño bermejeñito llamado Simón formarían una hermosa pareja y una gran familia. Ambos se conocieron muy jóvenes en la ciudad de La Paz. Mientras estudiaban, Simón, muy galante, logró cortejar y conquistar el corazón de Norma, y poco tiempo después, un 21 de abril de 1977, ambos unirían para siempre sus caminos y no me dejarán mentir que son una pareja muy chura. Se puede ver en sus ojos que ese fue uno de los días más felices de sus vidas. Sin comprenderlo en ese momento, ambos sembrarían la semilla de una gran familia. Pero muchas veces el destino cambia el rumbo de un matrimonio para probarlo, y ese cambio vendría en forma de un largo viaje que haría que Norma se aleje de su familia por muchos años. Y cuando hablaba de un lugar lejano, Norma jamás imaginaría llegar a España, y que un océano la separaría de su familia y de todos los que amaba, pero el trabajo es así. En España conocería muchos lugares y también cambiaría su forma de ver la vida para volver con su familia. Pero no se preocupen, que papá Simón se haría cargo de los pequeños con todo su amor y nobleza. Ahora déjame hablarte un poquito de Norma Rosario Abasto de Vasco. Como esposa, en sus 46 años de matrimonio, demostró ser la compañera ideal de Simón, quien, sin importar los destinos que se le asignaban como militar, aún en los lugares más lejanos de nuestro país, ella siempre estaba a su lado, y donde vivieron, ella transformaba el lugar en un verdadero hogar. En todos esos años, con las dificultades que suelen ocurrir, ella siempre estaría a su lado para escucharlo y apoyarlo, y el tiempo demostraría que siempre fueron un matrimonio muy unido y sólido. De niños siempre pensábamos 2 veces antes de hacerla enojar, pero todos recordamos esos abrazos y fuertes besos que nos daba porque éramos su pequeño rebaño. ¿Quién de nosotros no recuerda su sazón y las ollas gigantes de comida que preparaba para su pequeño gran ejército? Los fines de semana de películas, todos tirados encima de la cama, cada uno con su cobija alrededor de ella. Las navidades, años nuevos, cumpleaños, los paseos y todo lo demás. Y si de dones artísticos hablamos, solo habría que ver lo que hacían sus manos.
Desde muy pequeña demostró tener una habilidad excepcional en trabajos manuales y artesanías, pero en este último tiempo, cuando empecé a ver más de cerca cada detalle de sus obras, comencé a comprender lo que ella sentía en su corazón y cómo lo expresaba artísticamente. Ella sentía que todos merecían lo mejor de ella, y por ello ella trabajaba con pasión, y esto la hacía muy feliz y le traía mucha paz. Es increíble pensar que muchos de sus trabajos están en varios países del mundo y aún permanecen ahí como su vivo recuerdo. Se ven, sí. No, así fue. Ay, hola, Sar, ¿cómo estás? Muñequita, se ha atacado. Ay, qué bonito eres tú. Mamita linda, sonríeme. Uno, el Jaime y el Michael. Ella siempre vivirá en sus corazones y la llevarán en su memoria. Que descanse en paz. Vamos a cantar un feliz cumpleaños. Pónganse de pie, por favor. Feliz
Yo sé que duele cuando un ser querido nos deja, pero sé que deja también una gran herencia de valores en la vida de todos. Y como hemos visto en los videos, recuérdenla siempre así, cómo compartía, cómo han vivido a su lado tanto amor con ella. Recordarle hoy su cumpleaños, que más bien sea signo de bendición para ustedes también, y que cada día el Señor les siga cuidando, protegiendo y guiando su camino. Alegres y contentos. Yo sé que es tristeza también, pero seguro que ella quiere verles felices, verles alegres, verles contentos. Vivan así toda la familia. Bueno, en principio yo quiero agradecer a todos, que son familiares muy cercanos, ¿no? Y bueno, liberar y decirle que le extrañamos un montón, que ella ha sido lo más lindo que hemos tenido en la vida y somos muy agradecidos por todo lo bello que nos ha dado, por todos los momentos lindos, el amor y el cuidado, y que le extrañamos tremendamente, pero que estamos también felices de que algún rato, cuando nos toque partir, vamos a estar con ella y vamos a ser recibidos con el abrazo que siempre nos daba. Entonces les agradezco mucho a todos los invitados. Somos más familia y hemos sido muy unidos a ella y la amamos muchísimo y la extrañamos un montón. Gracias y feliz cumpleaños, mamita. Nunca te vamos a olvidar, nunca te vamos a dejar ni un minuto hasta encontrarnos contigo. Te amamos un montón. Ahora, 1, 2, 3. Norma Rosario Abasto de Vasco fue una mujer de carácter, fuerte como la roca, pero aún la roca cede ante el agua, y así fue su corazón, lleno de entrega y sacrificio por su familia, que no veía ni en su propia vida un obstáculo, y así fue su vida y así fueron sus últimos días. No dejó de luchar como una verdadera guerrera, y cuando creíamos que no podía sorprendernos más, hizo lo imposible para que no dudáramos de ella. Ahora eres nuestro ángel en el cielo, y cuando llegue el tiempo, nos volveremos a ver todos juntos. Te amamos, mamita querida. Sí, perfecto. Aquí en nuestra casa hay de todo. Hay paseños, hay camilleños, Orureña. hay orleños, pero todos son de corazones felices. Me han criado en todos lados, perfecto. Y cuando lo veo en el aire, uno es derecho a ganar. En este punto, diríamos que la semilla dio sus frutos y que lo pequeño se volvió algo muy grande, y esas son tus generaciones, mamá Norma.